Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en un enfrentamiento que ha marcado la política española en 2025. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha estallado contra José María Aznar en el Congreso, llamándolo señor de la guerra y afirmando que no es ejemplo de nada por su papel en la guerra de Irak y el historial de corrupción del PP. Este no es solo un choque parlamentario, es un reflejo de la lucha entre una izquierda que denuncia la impunidad de las élites y una derecha que sigue defendiendo el legado de Aznar como símbolo de autoridad. Desde una perspectiva de izquierda, vamos a desglosar este momento, su contexto, los actores involucrados y lo que significa para el futuro de España. Este vídeo está dividido en dos partes. En la primera, reconstruiremos la intervención de Rufián, exploraremos el legado de Aznar y conectaremos este enfrentamiento con la desigualdad y el neoliberalismo. En la segunda, analizaremos las implicaciones de este choque, la crisis de la derecha y las propuestas de la izquierda para una democracia sin privilegios. Agárrense, porque esto va a ser un análisis largo, crítico y lleno de ideas para transformar el mundo. Empecemos. Imaginemos la escena. Es julio de 2025, y el Congreso está en ebullición. José María Aznar, expresidente del gobierno y figura icónica del PP, comparece en una comisión parlamentaria para hablar de la influencia de su fundación, FAES, en la política actual del PP bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Aznar, con su característica seguridad, defiende su legado, el milagro económico de los años 90, la estabilidad política y su papel en la lucha contra el terrorismo. Critica al gobierno PSOE-Sumar por su deriva populista y su complicidad con independentistas. Pero entonces, Gabriel Rufián, con su estilo incisivo y sin pelos en la lengua, pide la palabra. Con una camiseta que reza José Couso, asesinado, Rufián lanza un dardo directo. Señor Aznar, usted no es ejemplo de nada. Es un señor de la guerra que llevó a España a una invasión ilegal en Irak basada en mentiras. Su partido está manchado por la corrupción de Gürtel, Bárcenas y Kitchen. ¿De qué moralidad nos habla? El hemiciclo estalla en murmullos, los diputados del PP protestan, y Aznar, visiblemente tenso, responde con ironía: usted representa a un partido golpista, señor Rufián. No me dé lecciones. Las redes sociales se incendian con clips, memes y comentarios, y el hashtag #señor de la guerra se convierte en tendencia en X. Este enfrentamiento no es nuevo. Rufián ya llamó a Aznar señor de la guerra en 2018 durante una comisión sobre la financiación ilegal del PP, como recoge La Sexta, acusándolo por su papel en la guerra de Irak y su relación con casos de corrupción. En 2025, este nuevo choque resucita esas críticas, pero en un contexto diferente. España enfrenta una desigualdad galopante. El 1% más rico posee el 25% de la riqueza, mientras el 50% más pobre apenas tiene el 7%. Los salarios están estancados, los contratos precarios dominan, y los servicios públicos, aunque mejorados por el gobierno de coalición, sufren las cicatrices de los recortes neoliberales impulsados por Aznar y continuados por Rajoy. En este contexto, la intervención de Rufián no es solo un ataque personal, es una denuncia del sistema que Aznar representa, un neoliberalismo que privatizó lo público, enriqueció a las élites y llevó a España a una guerra basada en mentiras. Hablemos del contexto. La guerra de Irak, iniciada en 2003, sigue siendo una mancha en el legado de Aznar. Como recoge Público, Aznar apoyó la invasión liderada por Bush, basada en la falsa premisa de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Esta decisión, tomada junto a Blair y Bush en la cumbre de las Azores, costó miles de vidas, incluida la del cámara español José Couso, asesinado en Bagdad por tropas estadounidenses. Rufián, en 2018, mostró una camiseta en su memoria y preguntó a Aznar si tenía algo que decir a los padres de Couso, a lo que Aznar respondió con evasivas, según el periódico. En 2025, Rufián retoma esta crítica, acusando a Aznar de no asumir responsabilidades por una guerra que, según Público, contribuyó al auge del terrorismo y al caos en Oriente Próximo. Aznar, en su comparecencia, insiste en que España no participó directamente en la invasión, sino en una fuerza de estabilización bajo mandato de la ONU, pero esta defensa no convence. Como señala Rufián, la presencia de tropas españolas en Irak, aunque limitada, fue un respaldo a una guerra ilegal. El legado de Aznar también está marcado por la corrupción. El caso Gürtel, que llevó a la condena del PP como partícipe a título lucrativo en 2018, es un ejemplo claro. Rufián, en su intervención de 2018, ironizó sobre la boda de la hija de Aznar, a la que asistieron figuras como Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, y otros implicados en casos de corrupción, según Telecinco. En 2025, Rufián vuelve a mencionar esta boda,
llamándola un cártel y señalando que los únicos no imputados fueron los camareros. Aznar, en su respuesta, evade las acusaciones, insistiendo en que no conocía a Correa y que no hay pruebas de una caja B en el PP, a pesar de las sentencias judiciales. Esta negación, como apunta Público, refleja una impunidad selectiva que protege a las élites mientras la mayoría enfrenta un sistema injusto. Desde la izquierda, el ataque de Rufián es una denuncia del neoliberalismo que Aznar encarna. Durante su mandato, 1996 a 2004, Aznar privatizó empresas públicas como Telefónica y Endesa, redujo impuestos a los ricos, y promovió un modelo económico que, aunque generó crecimiento, disparó la desigualdad. Según el diario.es, las políticas de Aznar sentaron las bases para la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, dejando a millones en la precariedad. Rufián, en su intervención, acusa a Aznar de sacar a mi generación de las universidades con recortes y un modelo que prioriza el beneficio privado sobre el bien común. Este legado sigue vivo en el PP de Feijóo, que defiende recortes, privatizaciones y una meritocracia que, como vimos en el caso de Noelia Núñez, es a menudo una fachada para los privilegios de las élites. Hablemos de los protagonistas. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, es conocido por su estilo combativo y su capacidad para generar titulares. En 2018, comparó a Aznar con Vito Corleone, el mafioso del Padrino, y en 2025 repite su estrategia, usando frases como señor de la guerra para conectar con la indignación social. Según La Sexta, Rufián ha dicho que estas intervenciones, aunque no cambien sentencias, conciencian a la gente sobre las barbaridades del pasado. José María Aznar, por su parte, sigue siendo una figura influyente en la derecha. A través de FAES, presiona a Feijóo para endurecer su discurso, según El País, mientras defiende su legado con una mezcla de arrogancia y evasivas. En el Congreso, su respuesta a Rufián, llamando a ERC golpista, busca desviar la atención de sus propios errores, pero no logra apagar las críticas. El contexto político de 2025 es crucial. El gobierno PSOE-Sumar ha implementado reformas progresistas, como el aumento del salario mínimo y la regulación de los alquileres, pero enfrenta una oposición feroz del PP, que usa el legado de Aznar para movilizar a su base. Feijóo, en un mitin reciente, citó a Aznar como estrella de la diplomacia, lo que provocó la réplica de Rufián: el señor de la guerra no puede ser ejemplo de nada, según un tuit de eldiario.es. Este enfrentamiento refleja una sociedad polarizada, donde la derecha exalta figuras como Aznar mientras la izquierda denuncia su impunidad. En X, usuarios como @grancocolio han celebrado la intervención de Rufián, mientras que @voz_populi acusa a ERC de usar el caso para desviar la atención de sus propios problemas. La desigualdad es el trasfondo de este choque. Mientras Aznar habla de estabilidad, millones luchan por pagar el alquiler o encontrar un empleo digno. La izquierda debe aprovechar este momento para proponer soluciones: un impuesto a las grandes fortunas, la nacionalización de sectores estratégicos y una reforma del poder judicial para acabar con la impunidad. Pero también necesitamos una narrativa que conecte con la gente, mostrando que el legado de Aznar no es un modelo, sino un lastre. Aquí termina la primera parte de nuestro análisis. Hemos reconstruido la intervención de Rufián, explorado el legado de Aznar y conectado este enfrentamiento con la desigualdad y el neoliberalismo. En la segunda parte, profundizaremos en las implicaciones de este choque, la crisis de la derecha y las propuestas de la izquierda para una democracia sin privilegios. Si te ha gustado esta primera parte, déjanos un like, suscríbete y activa la campana para no perderte la continuación. Nos vemos en la segunda parte. Ahora entramos en la segunda parte de nuestro análisis sobre el enfrentamiento entre Gabriel Rufián y José María Aznar, donde el portavoz de ERC llamó al expresidente señor de la guerra y afirmó que no es ejemplo de nada. En la primera parte, reconstruimos la intervención, hablamos del legado de Aznar y conectamos este choque con la desigualdad y el neoliberalismo. Ahora vamos a profundizar en las implicaciones de este enfrentamiento, la crisis de la derecha y las propuestas de la izquierda para construir una democracia transparente y al servicio de la gente. Porque no basta con denunciar a Aznar, necesitamos un cambio estructural que acabe con la impunidad de las élites. Vamos a ello. La intervención de Rufián ha golpeado al PP en un momento delicado. Feijóo, que lidera el partido desde 2022, intenta proyectar una imagen de moderación, pero el legado de Aznar, con su historial de corrupción y decisiones como la guerra de Irak, es un lastre. Según El País, Aznar, a través de FAES, presiona a Feijóo para endurecer su discurso contra el gobierno PSOE-Sumar, acusándolo de complicidad con independentistas. Pero el ataque de Rufián expone las contradicciones del PP.
no puede presentarse como un partido renovado mientras defiende a una figura asociada a la corrupción y la guerra. En X, usuarios como @grancocolio han elogiado a Rufián por decir la verdad a la cara de Aznar, mientras que @voz_populi acusa a ERC de usar el caso para desviar la atención de sus propios problemas, como las tensiones internas por su apoyo al gobierno de Sánchez. La crisis de la derecha es más profunda de lo que parece. Aznar, en su comparecencia, insistió en que España no participó directamente en la guerra de Irak, sino en una fuerza de estabilización bajo mandato de la ONU, según Vanity Fair. Pero esta narrativa no resiste el escrutinio. Como señala Público, la decisión de Aznar de alinearse con Bush y Blair en la cumbre de las Azores fue un respaldo a una invasión ilegal, basada en la mentira de las armas de destrucción masiva. La muerte de José Couso, el cámara español asesinado en Bagdad, sigue siendo un símbolo de las consecuencias de esa decisión. Rufián, al mostrar su camiseta en memoria de Couso, no solo ataca a Aznar, recuerda a la sociedad que las decisiones de las élites tienen un costo humano. La derecha, al exaltar a Aznar, ignora este costo y perpetúa un modelo que prioriza los intereses geopolíticos y económicos sobre la vida de las personas. La corrupción es otro pilar del legado de Aznar que Rufián pone en evidencia. El caso Gürtel, que llevó a la condena del PP en 2018, involucró a figuras cercanas a Aznar, como Francisco Correa, invitado a la boda de su hija, según Telecinco. Rufián, en 2018, ironizó que los únicos no imputados en esa boda fueron los camareros, y en 2025 repite esta crítica, llamando a la boda un cártel. Aznar, en su defensa, niega cualquier relación con Correa y asegura que no hay pruebas de una caja B, a pesar de las sentencias judiciales. Según Público, esta negación refleja una impunidad selectiva que protege a las élites mientras la justicia persigue con más dureza a figuras de la izquierda, como Santos Cerdán en el caso Koldo. Desde la izquierda, debemos denunciar esta doble vara de medir, exigiendo un poder judicial independiente que no actúe como arma política. El neoliberalismo de Aznar es otro punto central. Durante su mandato, las privatizaciones de empresas públicas como Telefónica, Endesa y Repsol enriquecieron a las élites, pero sentaron las bases para la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008, según el diario.es. Estas políticas, continuadas por Rajoy, han disparado la desigualdad, dejando a millones en la precariedad. Rufián, en su intervención, acusa a Aznar de sacar a mi generación de las universidades con recortes que dificultaron el acceso a la educación. Desde la izquierda, proponemos revertir este modelo, un impuesto a las grandes fortunas para financiar educación y sanidad, la nacionalización de sectores estratégicos y una reforma educativa que garantice el acceso universal. Estas medidas no solo combatirían la desigualdad, sino que acabarían con la cultura de impunidad que permite a las élites mentir sin consecuencias. La izquierda también debe ser autocrítica. ERC, el partido de Rufián, ha enfrentado críticas por su apoyo al gobierno de Sánchez, que ha sido acusado de no avanzar lo suficiente en temas como la amnistía o la autodeterminación. En X, usuarios como @voz_populi han señalado esta contradicción, preguntando cómo Rufián puede criticar a Aznar mientras apoya a un PSOE que vende armas a Arabia Saudí. Desde la izquierda radical, como Sumar, exigimos coherencia, no basta con atacar a la derecha, debemos impulsar una agenda transformadora que rompa con el neoliberalismo y la impunidad. Esto incluye una reforma del Poder Judicial para garantizar su independencia, una ley de transparencia que sancione las mentiras de las élites, y una política exterior que priorice los derechos humanos sobre los intereses económicos. La reacción social al enfrentamiento es significativa. En X, @grancocolio celebró la intervención de Rufián, mientras que @eldiario.es citó su frase, «El señor de la guerra no puede ser ejemplo de nada». Pero también hay escepticismo. Usuarios como @jaquiperez la cuestionan si estos choques parlamentarios cambian algo, argumentando que la gente está harta de políticos que solo buscan titulares. Desde la izquierda, debemos aprovechar esta indignación para construir un movimiento popular. La intervención de Rufián, aunque simbólica, puede inspirar a la gente a exigir responsabilidades a las élites. Pero necesitamos más que palabras, movilizaciones en las calles, sindicatos fuertes y plataformas ciudadanas que presionen por un cambio real. La lucha cultural es clave. El PP y sus aliados mediáticos, como ABC y La Razón, han defendido a Aznar, presentándolo como un estadista incomprendido. La izquierda debe contrarrestar esta narrativa, mostrando que el legado de Aznar es el de la guerra, la corrupción y la desigualdad. Ejemplos como el aumento del salario mínimo o la regulación de los alquileres demuestran que las políticas de izquierda pueden mejorar la vida de la gente, pero necesitamos comunicar estos logros de forma efectiva.
También debemos insistir en la justicia climática. La guerra de Irak, apoyada por Aznar, estuvo ligada a los intereses petroleros, mientras la izquierda propone una transición ecológica justa que priorice el planeta y la gente sobre los beneficios. En conclusión, el estallido de Rufián contra Aznar es más que un momento viral, es una oportunidad para denunciar la impunidad de las élites y proponer un cambio profundo. Desde la izquierda, debemos impulsar políticas que combatan la desigualdad, promuevan la transparencia y acaben con la cultura de privilegios. La batalla no se gana solo en el Congreso, sino en las calles, los barrios y los centros de trabajo. Necesitamos un movimiento popular que presione por una democracia real, donde figuras como Aznar no sean exaltadas, sino juzgadas por sus acciones. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete y comparte este vídeo. Juntos, podemos construir un futuro sin guerras ni mentiras. Hasta la próxima. Salud y lucha.